Buen día, estimados hermanos. Dios le continúe bendiciendo. Sea usted bienvenido a este servicio dominical. Hoy, domingo 19 de julio del año 2020, en el cual nos estamos reuniendo a través de estos medios virtuales con el único propósito de alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Iniciaremos este tiempo de adoración a Dios con el llamado a la adoración que se encuentra en su santa palabra en el libro de los Salmos, capítulo 5, versos del 1 al 12. Por favor, acompáñeme en la lectura de la santa palabra de Dios. Leemos: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Ahora alabamos el santo nombre de Dios, elevando nuestra oración de confesión. Oración congregacional. Dice así: Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que, lamentablemente, fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabaremos el santo nombre de Dios con el siguiente himno.
adoramos el nombre de Dios, elevando nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabemos el santo nombre de Dios con el siguiente himno. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios, extraída del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Alabemos el santo nombre de Dios con el siguiente himno. Yeah.
estos momentos nos preparamos para recibir la exposición de la palabra de Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos. Señor los bendiga en este día. Me gustaría que buscaran en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4, para continuar con el tema que estamos viendo acerca de las bienaventuranzas. Y dice así la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a orar. Padre, estamos sumamente agradecidos por este día que nos has dado y nos permites, Señor, reunirnos, aunque sea de una manera a la distancia, Padre, para poder meditar en tu palabra, Señor, meditar en los cantos, Padre, y aún por aquellos que siguen sosteniendo tu obra, Señor, siguen sosteniendo tu iglesia. Señor, te agradecemos porque tú eres fiel, Señor. En este tiempo que se expondrá tu palabra, Señor, tu santo consejo, Señor, te queremos pedir que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones. Como dice tu palabra, Señor, que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, y que podamos ver y discernir, Señor, las intenciones y pensamientos, Señor, y deseos en nuestros corazones, Padre, para poder dejar, Señor, cosas que están mal en nuestra vida, Padre, para poder acercarnos a ti, Señor, en este tiempo con corazones limpios, Señor, y poder aprender, Señor, de qué es lo que tú tienes que enseñarnos este día. Señor, que tu Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, use tu palabra expuesta en este día para nuestra edificación y crecimiento. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Semanas atrás hemos estado viendo lo que son las bienaventuranzas. Vimos un poco acerca de que esto es el preámbulo a lo que es el Sermón del Monte. Y la semana pasada entramos a lo que es la primera bienaventuranza. Y vimos un poco acerca de que ser bienaventurado nos habla de un gozo tal, un gozo inexplicable que muestra o nos lleva a ver nuestra necesidad espiritual, reconociendo que somos incapaces de salvarnos, que necesitamos a aquel que es capaz de saciar nuestras vidas de manera sobreabundante. De manera que solamente cuando vemos la pobreza espiritual es que podemos ver que el reino de Dios es para los pobres en espíritu, los mendigos de espíritu. Porque si hemos prestado oído atento a la palabra de nuestro Señor, podemos ser considerados prudentes. Porque obedecemos su palabra, le hemos creído y eso es por encima de todas las cosas. El día de hoy entramos entonces a la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, como primer punto vamos a ver quiénes son los que lloran, qué es lo que eso significa. Y esta segunda bienaventuranza nos habla, como la anterior, grandemente felices o dichosos aquellos que lloran. Y la pregunta que surge aquí es, ¿soy feliz simplemente por llorar? Si voy en la madrugada a tomar agua o me voy al baño y como todo está oscuro me golpeo el dedo pequeño del pie con la pata de la cama y lloro del dolor, ¿significa eso que soy bienaventurado? Evidentemente no. Al igual que la primera bienaventuranza, esta parece un poco extraña para nuestro raciocinio, como dice Matthew Henry. Y resulta interesante la palabra que se usa aquí. El término griego usado para llorar es penteo. Y esta palabra significa lamentarse, llorar o estar de luto. Y esta palabra se usa para denotar varias cosas. Uno, se usa de manera en un duelo en general. Otra, por la tristeza de un ser amado. También en Apocalipsis se usa para demostrar en el momento que cae Babilonia, cuando todo el mundo decía, oh, la gran Babilonia ha caído, y dice que lloraban por ella. Es el mismo término. También en Santiago se habla de la tristeza, el penteo por el pecado. Y también tener dolor o sufrir por aquellos en la iglesia que no se arrepienten. Este término, según Thayer, nos habla del hecho de ser afectados o haber sido afectados.
sufrir de una manera profunda, estar en una mala situación. Es decir, que este llorar no es simplemente unas lagrimitas que salen de nuestros ojos. Es mucho más y nos habla del hecho de un profundo sentir y pesar en el corazón. De una manera más descriptiva, David lo dice en Salmo capítulo 6, versículo 1 al 9. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Aquí David nos muestra de una manera muy explícita cómo se sentía. Esto no es un simple llorar. Esta porción nos muestra que el corazón de David estaba tan abatido en su tiempo de prueba que era insoportable. Y es aquí donde se distingue un simple llorar, como se habla vulgarmente, de un lloro, lamento o duelo, el penteo. David habla del hecho de que ya no tiene fuerzas, es decir, ha llorado tanto que ha quedado exhausto, como dice versículo 6 y versículo 7. Entonces tenemos dentro de este punto que hay verdaderos motivos para llorar, y uno de esos es en aflicción. Se puede pensar que llorar es algo que no deberíamos sentir, puesto que como cristianos debemos estar siempre gozosos. Y aunque esto es cierto, el estar gozoso no tiene que ver con el llorar. El gozo en medio de la tristeza nos habla de la esperanza que se tiene. Pero el llorar aquí, vemos que puede ser por diversos motivos. Y sentirnos afligidos es uno de ellos. Si usted me acompaña al libro de los Salmos, capítulo 13, versículo del 1 al 5, nos dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Tenemos aquí que David abre su corazón para que podamos ver lo que siente en medio de su aflicción. Él clama en medio de su dolor. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Su clamor es como si estuviera reclamándole al Señor el por qué atraviesa ese dolor. Como si el Señor se hubiera olvidado de él. Mas vemos que a pesar de las palabras de David que pareciera cuestionar a Dios, realmente es una profunda reflexión acerca de la situación, en la que al final se puede ver que en medio de su dolor, el Señor está allí. Cuando usted está pasando por un dolor muy grande, ya sea por pérdida de un familiar o persecución o pruebas que no sabe por qué han venido a su vida, órele al Señor de esta misma manera. Oh Señor, ¿por qué atravieso esto? ¿Acaso es algo que he hecho? ¿O es algo que ha pasado en mi vida?
Pero al final, y por eso le digo que ore de esta manera, para que usted y yo podamos ver que aunque no lo entendemos todo, podemos confiar en su gran amor y misericordia, como dice el versículo 5. De la misma manera, David en Salmo 40, versículos 1 al 3 nos dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. David reconoce que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, inclinó su oído para escucharlo a Él. Esto es un amoroso Dios, mi querido hermano. Haga una investigación acerca de las deidades que existen en el mundo y no encontrará una. En medio de todos los dioses falsos, en todas estas mitologías y fábulas, que alguno de esos dioses tenga interés en los seres humanos. Solamente el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, escucha a su pueblo. Y eso usted y yo podemos tener la seguridad de que si le oramos a Él, Él va a prestar su oído a escucharnos. Él no es indiferente. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, en vez de orarle al Señor y pedirle auxilio en medio de la adversidad, lo que hacemos es cuestionarlo como si Él fuera culpable. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Sabe usted por qué sufrimos? Y es posible que usted me diga que porque es parte de la vida. Y eso es cierto. Empero, el sufrimiento es mucho más que ser parte de nuestra vida, poniéndolo entre comillas. El sufrimiento, dolor y muerte nos recuerda algo muy importante. Somos pecadores. Si usted recuerda el relato de Génesis capítulo 3, cuando Dios pronunció sus palabras de juicio contra Adán y Eva, una de las cosas que vemos es que por causa del pecado entró la muerte, sufrimiento y dolor. Por tanto, cuando nos encontramos en medio de las adversidades, claro que podemos ser honestos. Y como dice Juan Bunyan, que cuando oramos a Dios debemos ser honestos delante de Dios. Pero si nuestras oraciones son totalmente transparentes y meditamos en eso, nos daremos cuenta que aunque no obtengamos una respuesta concreta de parte de nuestro misericordioso Dios, podemos estar seguros que Él nos va a confortar. Y es por eso que aquí se nos habla: bienaventurados los que lloran, por el hecho de que en medio del sufrimiento, por estar en esa aflicción en el corazón, debemos ver nuestra incapacidad, pero también que hay esperanza. No importa la situación en la que nos encontremos, hay esperanza. El profeta Isaías, capítulo 51, versículos del 1 al 12, no voy a leerlos todos, pero dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Versículo 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en el huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y el 11 y 12 nos dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Interesantes palabras, ¿cierto? Vemos pues que el Señor mismo dice: Él es el consolador. Y en esta porción tenemos que el profeta nos habla acerca de esa bendición futura para Israel. Aquella salvación eterna que Dios daría, en la cual ellos serían totalmente consolados. Recuerde algo, mi querido hermano. Ellos estuvieron en cautiverio por causa de sus pecados, pero se les dio la promesa de que un día serían restaurados. La promesa estaba hecha, pero eso nos lleva al punto que ellos debían afligirse, dolerse por su pecado contra el Señor.
lo cual nos lleva entonces a nuestro otro subpunto, por el pecado y arrepentirnos por él. Cuando se nos habla del pecado, de una vez pensamos que robar es malo, que matar es malo. Pero como hemos estudiado anteriormente ya en los 10 mandamientos, el pecado es ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Es no tenerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas, como crear ídolos en nuestra propia mente, como dice Calvino, al punto también en que desobedecemos a nuestros padres, más que todos los jóvenes, y que adultos podemos llegar al punto de no obedecer o honrar a las autoridades y también codiciar. Todo esto es pecado y transgresión de la ley de nuestro Dios. Mas, cuando vemos en nuestras propias vidas el pecado, lo tomamos muy a la ligera. Pensamos de nuestro pecado como, deslices, pequeñas debilidades momentáneas de la carne, que de hecho lo son, pero es mucho más que algo pasajero o un pequeñito desliz. El pecado es una afrenta contra Dios. Déjeme hacerle la pregunta, o esta siguiente pregunta. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Exactamente, comer del fruto. Pero detrás de eso fue la desobediencia a lo establecido por el Señor. De todo árbol puedes comer, pero de uno no puedes. Por tanto, la consecuencia fue ser expulsados del jardín. Así que el pecado es algo aborrecible delante de los ojos de Dios, y de la misma manera nosotros debemos verlo. El punto es que cuando llegamos o vemos el pecado de nuestros hermanos, los condenamos e inmediatamente pensamos, yo dudo que él sea cristiano, decimos unos a otros o en nuestras mentes. Pero con nuestras perversiones del corazón, simplemente pensamos, ups, se me fue un pecadito más. Cuánta hipocresía hay en nuestros corazones. R.C. Sproul decía, nosotros realmente no hemos comprendido lo que es dolernos verdaderamente por el pecado. Y debo decir que eso es cierto. Por lo que el llorar debemos ver que involucra el dolernos, el lamentarnos por nuestro pecado, como lo plantea David en el Salmo 32, si usted puede buscarlo, de versículos 1 al 11. Y más que todo, en los primeros 5 versículos, que nos dicen, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David declara cómo era el sentir de su corazón por causa del pecado. Era una carcoma a sus huesos. Él sentía como sus huesos se secaban, es decir, se deshidrataba por causa de lo que no había confesado, su pecado. Puedo hacerle esta pregunta. ¿Se ha sentido usted de esa misma manera? ¿Puede decir que se ha dolido tanto por su pecado porque sentía que se estaba consumiendo? Es decir, sentir un ardor inexplicable que consume sus entrañas y que su respiración se siente intermitente y entrecortada. ¿Sabe por qué a veces sentimos que el Señor no nos escucha o pensamos que nos ignora? Es porque no nos hemos dolido lo suficiente por nuestras maldades. No nos hemos acercado a Él de manera sincera, pidiéndole perdón por nuestros pecados, rogándole que nos ayude a ver la realidad de nuestro propio pecado y que podamos poner nuestra mirada en Él. Mas, lo que hacemos es hacer una pequeña oración de 5, 10 o 30 segundos y decir, ay Señor, perdón.
El problema no es lo corto. El problema es que realmente no nos dolemos, no nos penteo. Por eso debemos llorar, lamentarnos por nuestras maldades y transgresiones. Y si usted recuerda la oración de confesión que hacíamos antes, que dice: poderoso y misericordioso Padre, hemos errado y desviado de tus caminos como ovejas descarriadas. Dice: hemos seguido los deseos de nuestro propio corazón y hemos ofendido tu santa ley. Y sigue y dice: hemos dejado sin hacer cosas que debimos hacer y hemos hecho cosas que no debimos hacer, y no hay nada bueno en nosotros. Dice: ten misericordia de nosotros, Señor, ofensores miserables, y perdónanos. Perdónanos, porque nos hemos desviado y hemos seguido los deseos de nuestro corazón y hemos ofendido tu ley, tu santa palabra. Hemos hecho cosas que no debimos haber hecho. Que tenga misericordia el Señor. Resulta fácil repetir una oración así todos los domingos, pero no es tan fácil sentir y vivir lo que realmente dice la oración. Cuando realmente sentimos ese pesar y esa aflicción por nuestras maldades, podemos declarar: tú eres mi refugio y no hay otro que me pueda librar de mis maldades. Es más, por eso mismo en Salmo 51 tenemos una exposición de lo que es confesar el pecado. Y aquí David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis pecados, de mis piedades. De tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David confiesa su pecado y pide ser limpio. Vemos que dice versículo del 1 al 7. Versículo del 8 al 12, él pide ser restaurado. Y de versículos 13 al 19, él quiere un corazón limpio. Mejor dicho, del 8 al 12 también él quiere ser restaurado y tener un corazón limpio. Y del 13 al 19, él alaba a Dios porque es absuelto de sus pecados. Él ha sido perdonado. Por eso usted y yo debemos sentir ese dolor, ese pesar, ese llanto dentro de nosotros. Y confesarlo al Señor, porque recibiremos de Él consolación. Pero este llorar no es derramar lágrimas de remordimiento, sino arrepentimiento. Por eso Pablo en 2 de Corintios 7, del 9 al 10, dice: me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y si usted quiere verlo, esta es la clave, es el clímax de esto: arrepentimiento, dolor para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza de este mundo produce muerte. O como lo menciona la NBI, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. De manera que, por más que las personas no cristianas lloren, pueden sentirse aliviadas momentáneamente, pero no tienen esperanza. En vez de arrepentirse, se remuerden porque los atrapan o porque podrían haber hecho las cosas de otra manera, pero no porque se duele sus corazones. Solo aquellos que ponen su fe en Cristo tienen esperanza y consolación. Siguiente punto.
Dice, consolados, recibirán consolación. Y nuestro consuelo es en Cristo. Hace un rato yo citaba al profeta Isaías y decía que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio por causa de su pecado. Ellos habían desviado de los caminos del Señor, dejando a un lado el pacto que habían hecho con Él. Y por tanto la consecuencia fue cautiverio. El Señor les dijo que pasaría lo que pasaría si quebrantaban su pacto. Y Salmo 126 del 1 al 6 nos dice una promesa de restauración. Y dice, ellos serían felices porque estarían con el Señor. Pero específicamente versículos 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Aquí vemos pues que aquellos que estaban llorando mientras trabajaban por el hecho de que sabían que después de haber derramado sus lágrimas y aflicción por la desobediencia en el cautiverio, ahora estarían regocijándose nuevamente en la tierra. Mas esto realmente nos apunta a algo mucho mayor. El mismo Isaías en capítulo 66, el 1 al 2 y el versículo 10 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Si usted pudo percibirlo, aquí se nos habla de Jehová. Dice que mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Le recuerda la primera bienaventuranza? Es decir, aquel que le teme, el que busca su rostro, aquel que está dispuesto a hacer y vivir su palabra. Por tal motivo también dice que debemos alegrarnos con Jerusalén si la amáis. La pregunta que surge aquí es, ¿qué es lo que significa? ¿Por qué alegrarme y amar Jerusalén? Porque Dios había prometido la restauración de la ciudad. Porque más adelante la salvación vendría por medio de uno de Judá, Cristo Jesús. Es por eso que debían alegrarse con la restauración de Jerusalén, porque mantenía la promesa del pacto davídico. Habría un rey del linaje de David que reinaría para siempre. Por eso también vemos que ellos debían dolerse que la santa ciudad estuviera en ruinas. ¿Sabe por qué? ¿Cómo era posible que la promesa de Dios se cumpliera en una ciudad destruida? Por eso su luto se convertiría en gozo. Las promesas de Dios jamás fallan. Nunca están tarde. Están a su debido momento. Y a pesar de que la ciudad estaba en ruina y muchos se dolían, como pasó con Nehemías, por esta situación en la que estaba Jerusalén, el profeta Zacarías, capítulo 12, versículos 10 al 14, más que todo el 10 y 11, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los montes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Aquí vemos nuevamente una promesa, o la promesa, pero más que todo es un recordatorio de aquel pacto que Dios hizo con David. Pero las palabras de Zacarías se unen a esta segunda bienaventuranza y a lo que nos menciona Lucas capítulo 6, 21 y versículo 25. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre,
porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y dice, ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Sabe lo que esto significaba para la mente de un judío? Exactamente. Si era un judío piadoso, como se menciona acerca de José y María, podrían haber comprendido que en Cristo se estaba cumpliendo aquella promesa del Hijo de David, aquel rey que reinaría para siempre. Oh, mi amado hermano, hoy día usted y yo nos lamentamos y sufrimos, pero así como el pueblo de Israel se le había hecho una promesa de que serían restaurados, o mejor dicho, que vendría la salvación de Jehová. Por eso le envió a su amado Hijo para que Él redimiera al pueblo de sus pecados y los consolara con la consolación que viene de lo alto. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 22 al 20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. El mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, pero del gozo, o mejor dicho, pero el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿De qué está hablando nuestro amado Salvador? ¿De qué gozo Él está hablando? Pues de la obra de salvación que Él tenía que cumplir. Si Él no moría, no podríamos ser redimidos. Así como la mujer dice que da a luz con dolor. De la misma manera, el momento doloroso en el cual él iba a padecer se convertiría en un gozo mucho mayor, puesto que después de su muerte, después del dolor, vino la resurrección. ¡Cuán maravilloso es lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo! Nuestro misericordioso Dios hizo la promesa desde el mismo principio de aquel que nos redimiría de la miseria, maldición y sufrimiento que trajo el pecado. Por eso debemos llorar, dolernos, lamentar por causa del pecado, porque nos tenía bajo condenación rumbo al infierno. Pero por medio de la promesa de redención, de salvación en Cristo Jesús, seremos consolados. Por tal razón, el profeta Isaías también en capítulo 35, versículo 10, dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre su cabeza. Y tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Ciertamente vemos que hay una promesa de que el pueblo de Israel saldría del cautiverio y regresarían a Jerusalén. Pero a pesar de esa promesa hecha, todavía había algo mucho más grande que simplemente volver a la santa ciudad. Y eso es Cristo Jesús. En Cristo Jesús es donde se halla la redención. Es en Cristo Jesús que vendría, o mejor dicho, es Cristo Jesús quien vendría, o por medio de Él vendría la alegría a Sión y llegaría al mundo. Y aquí este punto es importante, estas citas de Isaías 59:20, Miqueas 4:2 y Romanos 11:26, que nos habla de que estas tres citas nos hablan de que la salvación vendría por medio de Sión. Y aquí entonces todos aquellos que se lamentaban serían consolados. ¿Acaso puede haber algo mayor que la redención que nos ha sido dada? Claro que no. Es por eso que solamente en Cristo Jesús podemos ser consolados. Si nos hemos lamentado como nos dice en la bienaventuranza. Pero pensando un poco y haciéndonos algunas preguntas,
y se la hago a usted. Hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido redimidos y ahora mismo nos llamamos cristianos, ¿cierto? Sin embargo, durante nuestras vidas todavía experimentamos sufrimiento, dolor, desesperanza, porque todavía nos encontramos bajo esta naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que a pesar de ser salvos, como mencioné hace un rato, todavía estamos bajo los efectos de la caída. Nos enfermamos y algún día moriremos. Por lo cual eso nos lleva a otro subpunto, y es lo siguiente: mirando hacia el futuro, un consuelo eterno. Esta consolación, esta redención en Cristo Jesús con la cual Él nos ha consolado. Pero hay algo que es mucho más glorioso, y es lo que concierne al futuro. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14 al 17 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los seguirá a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En estos versos podemos ver que se nos habla de aquellos que sufrieron bajo esta persecución. Si puede notar, no estoy haciendo un énfasis en una perspectiva escatológica, sino en la escatología como tal, es decir, lo que concierne al futuro. Así que lo animo a que este texto lo pueda mirar no desde su perspectiva o interpretación favorita, sino enfocarnos en lo que nos dice el texto. De manera que aquí se nos dice que estas personas sufrieron mucho. Algunos murieron, y dice, lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso habla de que en el cielo hay una lavandería? Y con esto no quiero, aunque sé que suena gracioso, mi intención no es menoscabar la importancia de esto, sino que se vea lo que se nos dice aquí. Aquellos que salieron de esta tribulación fueron lavados en la sangre del Cordero, estaban lavados en la sangre del Cordero, es decir, fueron redimidos, eran cristianos. Vemos el hecho, vemos el verso, nos habla de la salvación de aquellos. Y por tanto nos dice que ellos ahora sirven a Dios de día y de noche. Es decir, están en su presencia. Y por tal motivo ya no tienen hambre, no tienen sed. Dios mismo enjugará todas las lágrimas que derramaron. ¿Cuál fue el padecimiento de ellos? No se nos dice, pero sí vemos que había persecución. Y si es como vemos que Apocalipsis fue escrito cerca del año 90, ellos estaban siendo martirizados por el emperador romano. En otras palabras, Juan estaba animando a la iglesia a que, a pesar de ser seguidores de Jesús, todo lo que estaban viviendo en medio de la persecución, podían tener algo seguro. Lo que vendría sería mejor, estar en la presencia de Dios. Por tanto, vemos que el llorar nos habla de nuestro pecado, del sufrimiento que esto trajo, pero también persecución que hay, padecimientos que atravesamos y vivimos cada día. Y mientras estemos en esta tierra, seguiremos viviendo esto. Pero nosotros podemos tener paz en medio de un mundo que se cae a pedazos. Pero esa no es la meta final. Nuestro objetivo final es estar juntos con nuestro amado Salvador. Él es quien nos dirá: entra en mi reposo, acércate porque yo voy a limpiar tus lágrimas. Esto, mi amado hermano, nos muestra que nuestra salvación en el mismo momento
en el que creímos en Cristo, hemos sido declarados justos. Hemos sido salvados, redimidos. Pero en nuestra salvación todavía hay algo que no ha sido consumado en su totalidad. Y es que falta que seamos glorificados. Por eso, el mismo Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí pues tenemos lo que será ese futuro glorioso con nuestro Dios. Seremos consolados finalmente por Él y estaremos con Él. ¿Qué puede ser mayor que esto? Por eso esta segunda bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que lloran, los que se duelen, porque recibirán consolación. No solamente en el momento en que creemos en nuestros corazones, en el momento en que creemos nuestros corazones serán consolados, sino que tendremos una consolación final cuando estemos en el Señor. Una breve aplicación. Para usted, mi querido hermano, que se encuentra pasando pruebas difíciles, puede tener la seguridad de lo que está atravesando, el Señor va a confortarlo. Pero a pesar de estar llorando, haber llorado, de estar afligido, Pablo dice en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros, o consolar a todos los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así como usted sufre hoy día, muchos están sufriendo hoy día, y usted puede dolerse juntamente con ellos. Y es posible que aún darle esperanza a algunos que todavía no conocen al Señor. Otro texto. Mientras estemos en esta vida, seremos probados, seremos tentados, seguiremos siendo afligidos. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí no habla directamente del hecho de que recibiremos un premio. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pensamos en Cristo, no hay premio mayor, o mejor dicho, no hay nada que sea más importante que Cristo. Así que si usted piensa que va a resistir para recibir un premio, viene a ser irrelevante cuando pensamos en nuestro amado Salvador. Por eso, ese galardón, esa corona de vida, es la esperanza que tenemos por medio de la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Por eso dice: bienaventurados los que lloran, porque en Cristo recibiremos consolación. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que hemos tenido con tu palabra. Señor, poder ver esta bienaventuranza en la cual, Padre, nosotros debemos llorar, debemos lamentarnos. Y como vimos hoy, por varios motivos, por nuestro pecado, en medio de las aflicciones, Padre, pero sabiendo que ponemos nuestra mirada en ti, porque recibiremos en el momento de nuestra salvación no solamente consuelo, sino que tendremos un consuelo mucho mayor, un futuro, una futura consolación donde tú mismo enjugarás nuestras lágrimas. Padre, conforta a mis hermanos que están pasando tiempos difíciles. Ayuda a aquellos que están enfermos, Señor. Y también por aquellos, Señor, que están pasando pruebas difíciles, Señor. Ayúdalos en su fe. Pero, Padre, también ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar, Señor, diligentemente. No desviar nuestra mirada ni a izquierda ni a la derecha, sino caminar recto. Padre, dejamos este tiempo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Quiero pedirle que alabemos a Dios entonando la doxología final.
La bendición pastoral la extraemos del libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.